Bien, llamo como R sub 0, o sea, resistencia. Eso está bien, lo voy a copiar abajo. Si llamo R sub M0, si llamo R sub M0 a la resistencia medida donde los errores tanto en conexión larga como en conexión corta son iguales. O sea, lo que busco es esa condición. ¿Para qué valor de la resistencia medida voy a tener que el error en la conexión corta es igual a la conexión larga? Si nosotros vemos por acá, podemos tener acá, si comparamos dos curvas, la recta y la curva, vemos que los dos errores en conexión corta y en conexión larga son iguales. Y arriba tenemos error en conexión larga. Estas distancias que marqué son iguales. ¿No? Esas dos son iguales. Por lo tanto, los errores serán los mismos y eso es el que yo defino como un valor que me indica que los dos errores son iguales, resistencia medida 0, que los dos errores son iguales, y yo para usar en el laboratorio qué método voy a usar, yo puedo aproximar el valor de la resistencia que voy a medir con un ohmmetro o con un megómetro. Puedo aproximar ese valor. Una vez que tengo idea de ese valor, una vez que tengo idea de ese valor, lo que yo voy a determinar es esto. Y en base a este valor, voy a decidir en esa resistencia que yo medí, qué método voy a usar para medir de forma, de forma más fehaciente, con el menor error que yo pueda cometer en el valor de la resistencia que yo quiero calcular. Entonces, ¿cómo se calcula ese RM0? Y hay que tener que igualar los dos errores, ¿no? Porque la idea es esa. Entonces, vamos a poner acá, para calcular igualamos las ecuaciones de los errores relativos
Para calcular las ecuaciones de los errores relativos de ambas conexiones. No nos olvidemos que acá en el gráfico, miren, voy de nuevo al gráfico, ahí en el gráfico yo acá había puesto error en conexión larga y lo que voy a hacer, o lo que puse ahí, es decir que estos errores son iguales. Error en conexión corta. Entonces vamos a poner los dos errores, repasemos cómo era el error en conexión corta. El error en conexión corta era, en defecto el error era negativo y arriba teníamos la resistencia medida, creo que es el mismo color, resistencia medida dividido la resistencia interna del voltímetro. Y esto nos sirve para sacar conclusión que en la conexión corta el error, el instrumento que influye en el error es el voltímetro. Vamos a poner acá. Interna voltímetro. Bueno, vamos a escribir de nuevo el error de la conexión larga. También era la resistencia del amperímetro, resistencia interna del amperímetro, dividido la resistencia medida menos la resistencia del amperímetro. A ver si estoy haciendo. Perfecto. Bueno, esto es conexión larga. Por lo tanto, conclusión, cuando uso conexión larga, la que influye es el amperímetro. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho que E en conexión larga tiene que ser igual al error relativo en conexión corta. Para calcular el donde los errores son iguales, el R medido sub 0. Por lo tanto, reemplazando, voy a usar un color acá, me va a quedar menos resistencia interna del voltímetro sobre, perdón, resistencia medida dividido resistencia interna del voltímetro, y esto va a tener que ser igual a resistencia interna del amperímetro menos resistencia interna del amperímetro, y acá abajo resistencia medida. O sea, yo quiero de esta manera, voy a hacer acá un llamado, de esta manera voy a calcular RM0
0. En la ecuación reemplazo R sub m por que es el valor de resistencia que yo quiero calcular para saber qué método voy a usar. Entonces, bueno, hay que desarrollar lo que tenemos acá. Hay que desarrollar esto. Vamos a hacerlo rápido. Todo lo que tengo en el denominador lo paso multiplicando y lo mismo hago del otro lado. Entonces me queda menos Rm que multiplica a Rm menos RA, y acá me queda resistencia interna del amperímetro por resistencia interna del voltímetro. Sigo desarrollando. Rm al cuadrado menos, me queda más RA igual. Esta es una ecuación, significa que si paso todo este término de este lado y lo paso restando, o sea, todo este término que es un producto, lo paso de este lado restando, puedo igualar a 0 la ecuación. Acá hice algo mal, porque estoy multiplicando Rm cuadrado, me queda RIA por Rm. Y de este lado me queda... Bueno, paso todo este lado, me queda una ecuación cuadrática. Pero vamos a ver qué hacemos para resolverla. Por ahora yo lo que me queda y esto es igual a 0. Entonces, veamos una cosa, esta ecuación, si yo pienso en una ecuación cuadrática, acá yo tengo las incógnitas. Y se acuerdan que yo tenía la ecuación que podría ser a por x al cuadrado más b por x menos c igual a 0. ¿Se acuerdan de esta expresión de la ecuación cuadrática? Que se resolvía con la fórmula x12 es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c dividido 2a. Bueno, en esta ecuación, a donde yo igualé los errores, Rm0, me olvidé poner Rm0, es para mí el x. Entonces lo que tengo que ver son los términos A, B y C. Tengo que ver los términos A, B y C. Entonces digo que ecuación cuadrática donde los puntos A, ¿cuánto va a valer A? El valor de A que tengo es
El valor que tengo de A es 1. Acá lo tengo multiplicado por la unidad. B, pero por menos 1 le voy a poner. B, porque está el signo menos adelante. B, que es el término que tengo acá, donde es B por X. No nos olvidemos que RM0 oficia de X en mi ecuación. Entonces, el término B va a ser RA. RIA. Y por último, el término C de la ecuación va a ser, el término C va a ser menos RIA por RIB. Bueno, si puse bien los despejes, ahora puedo poner la fórmula. Bien, entonces me va a quedar que RM0 va a ser igual, vamos a la fórmula, que era menos B, que me queda, menos B era RIA, más menos la raíz cuadrada. Y abajo era 2 por A, y el término de abajo, 2 por A, el término B vale RIA. El término A vale menos 1. Por lo tanto me queda menos 2. El término este vale eso. Y acá adentro tengo la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es RIA al cuadrado, menos, vean acá, la ecuación cuadrática siempre es menos 4A por C, menos 4A por C, y entonces me queda 4, por A, que es menos 1, miren, me queda menos 4A por C. A por C, menos por menos más, entonces me queda 4 por R y A, R y B, dividido 2. Bien. Vean acá, esto puedo seguir trabajándolos, y esto me queda positivo, me queda R y A más menos raíz cuadrada de R y A al cuadrado menos 4 R y A por RB dividido 2. Y lógicamente que de acá tendríamos que tener dos valores, ¿no es cierto? Pero van a ver de que esto se soluciona muy fácil porque nosotros sabemos por el instrumental usado, usado, que la resistencia interna del voltímetro, miren cómo pongo, es mucho mayor
que la resistencia interna del amperímetro. Y lo voy a marcar acá. La resistencia interna del voltímetro es mucho mayor resistencia del amperímetro. Bueno, voy a usar esta misma nomenclatura ahora y no lo voy a escribir, pero la resistencia del amperímetro, vean ustedes, voy a poner así, la resistencia interna del amperímetro, entonces con respecto a la resistencia medida va a ser mucho menor. Resistencia interna del amperímetro con respecto a la resistencia R va a ser mucho menor y la resistencia interna del voltímetro, resistencia interna del voltímetro mucho mayor, la resistencia interna del voltímetro mucho mayor también de que la resistencia que yo quiero medir. Entonces, usando esto, usando estas aproximaciones, la ecuación queda de la siguiente manera. RM0 entonces si decimos que la resistencia interna, voy a anotarlo, vamos a poner de nuevo la ecuación, la resistencia interna dijimos que es muy baja, la resistencia interna, a ver, un segundo, me parece que tengo un en la ecuación de error en la conexión corta, pongan tomo valores absolutos. Acá, porque si no, tengo problemas acá. Si tomo valores absolutos, este signo me desaparece. Este es el que desaparece. Pues estoy tomando valor absoluto. Al desaparecerme este signo, entonces me cambia todos los signos de la ecuación. Acá también me cambia.
Les voy a pedir que disculpas, pero la ecuación queda así. Cambien ahí los signos. Queda negativa, ¿no? Por lo tanto, acá también me cambian los signos. Acá A vale 1 y B es menos el producto. Bien, y ahora si voy acá, me cambian los signos también. Este se hace positivo porque es... Esperen un momento. A ver, estoy bien, disculpen. Sí, estoy bien. Este está mal acá. Es menos RA corrijan la ecuación cuadrática, es b cuadrado. No, es menos b, perdón, estoy confundido. Menos b acá. Menos b. Entonces, R1A es positivo, está bien. Este 2 acá abajo es positivo. Entonces, ¿cómo me queda? 4b por c. Los dos son negativos. Se me hacen menos 4b por c. Se me hacen negativos, menos b por c. Y con este negativo de la ecuación cuadrática, y con este negativo de la ecuación cuadrática, menos 4 por c, esto que está acá adentro me queda positivo. Y ahora sí, me queda una raíz positiva, porque miren, con todo lo que estoy analizando, acá me queda positiva. Con todo lo que dije, si R interna del amperímetro es muy pequeña comparada con la del voltímetro, la desprecio. Después, si voy acá adentro y yo digo que la resistencia del amperímetro la desprecié, esto que está acá también lo desprecio. Por lo tanto, me queda este término aproximadamente igual, 4, resistencia interna del amperímetro por resistencia interna del voltímetro, sobre 2, que esto lo puedo escribir como 4 del voltímetro sobre 4. 4 con 4 se va, y me queda que para calcular RM0, yo lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de la resistencia interna del amperímetro por resistencia interna del voltímetro. Aproximadamente igual, ¿no es cierto? Aproximadamente igual, porque si no tendría que estar resolviendo la cuadrática. Pero esto se puede tomar. Y esta sería la ecuación de RM0 para ver qué tipo de conexión uso para medir la resistencia R. Si vamos acá arriba, al gráfico de nuevo, acá se ve muy bien.
Si yo acá trazo una línea, donde está RM0, me encuentro que para este lado, para la izquierda, para valores chicos, ¿sí? Para valores chicos de resistencia que voy a medir, me conviene usar siempre la conexión corta. Si la resistencia que voy a medir es mayor que RM0, entonces me conviene usar la conexión larga, que es donde menos errores voy a cometer. ¿Mm? Entonces, bueno, esa es la forma de determinar qué tipo de método voy a utilizar para medir la resistencia. Y cómo calculo, más o menos, para tener idea, porque ustedes me dicen, bueno, calculo RM0. Miren que RM0 depende de la resistencia interna del amperímetro, la resistencia interna del voltímetro. Es el producto, la raíz cuadrada del producto de la resistencia interna del amperímetro por resistencia interna del voltímetro. Aproximadamente, muy aproximadamente igual. La podemos tomar sin ningún problema. Entonces, tengo que tener los datos de la resistencia interna del amperímetro y voltímetro. O sea que debo tener los datos de las resistencias internas del voltímetro y del amperímetro. Bien. Debo medir con un ómetro a la resistencia R, la resistencia R es cuyo valor se quiere determinar. Mido la resistencia R cuyo valor se me debe determinar. Punto. Esto lo que haría yo para usar el método. 2. Haría eso. El tercer paso para usar el método, para determinar qué método uso para averiguar R, calculo dos puntos RM0 aproximadamente igual la raíz cuadrada de la resistencia interna del amperímetro por la resistencia interna del voltímetro. Muy bien. Si R es mayor que RM0,
uso, ¿cuál uso? Mayor que RM0, vamos acá, y vemos enseguida que uso la conexión larga. Si R menor que RM0, voy a usar la conexión corta. Bueno, ahora, si les parece bien, y bueno, me falta poner si R es igual a RM0, uso